Y a esta hora de la mañana le quiero dar la bienvenida vía Zoom a Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Le adelanto que a las 7 de la mañana tenemos que dar paso a una cadena nacional y una vez que concluya, pues retomaríamos este diálogo. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz. Gracias por la invitación y atento a sus preguntas y consultas. Gracias. Bueno, como ya decíamos, la Ley de Defensa de la Dolarización está en este momento en manos de la Comisión de Régimen Económico. Se han citado algunos economistas para poder debatir los pros y los contras que tienen estas reformas. Desde el punto de vista de la Asociación de Bancos Privados, ¿qué destacan ustedes de la importancia que tendría dar paso a la ley tal y como está planteada? Liz, si me permite quizás unos minutos antes de la cadena, antes de la interrupción que vamos a tener para dar un mensaje que tiene que ver también con la dolarización, con el sistema bancario, y es básicamente, Liz, y a todos quienes nos escuchan, rechazar la campaña sucia que se ha generado en redes y ventajosamente en unos pocos medios puntuales e identificados contra el sistema bancario. Es una campaña sucia, es una campaña de odio, de discriminación, de desprestigio hacia un sector. Y eso no podemos dejar de comentarlo, porque en medio seguramente, Liz, de la calentura, de la desesperación de la campaña electoral en su última etapa, digamos, lo que se está generando es un ataque no contra un accionista o los bancos específicamente, sino contra 7 millones de depositantes, contra 25,000 personas que trabajan en el sistema bancario y que colaboran día a día con el sistema bancario. Ventajosamente, Liz, los clientes confían en el sistema bancario, los depósitos están creciendo, la liquidez está estable y por eso es que podemos decir que las personas no se están haciendo eco de estos rumores, de esta campaña sucia que se está dando, pero sí conviene dejar sentada la posición de la Asociación de Bancos, rechazando esta campaña que lo que busca es, como digo, sembrar odio, zozobra, confusión días antes de las elecciones. Debemos tener tranquilidad para poder ir a votar libremente, con calma, con la cabeza fría, el día domingo por la elección que sea la que elija finalmente el Ecuador. Bueno, y una vez aclarado este punto que usted decía, también tiene relación con la dolarización, tenemos unos 20 segundos para ir avanzando en la respuesta de lo que yo le consultaba, ¿no? Desde el punto de vista de ustedes como Asociación de Bancos Privados, la importancia de estas reformas. Dejo planteada su inquietud, su respuesta al regresar de la cadena. Retomamos el diálogo con Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados. Su respuesta ante la inquietud desde su punto de vista, como asociación de bancos, decíamos la importancia que tendrían las medidas en ser aprobadas tal y como están planteadas por el Ejecutivo. Primero, Liz, en términos generales, estamos atravesando la peor crisis histórica que ha tenido el Ecuador, la peor crisis económica que ha tenido el Ecuador. Peor incluso en términos de caída del PIB que la crisis del año 99. ¿Qué nos separa de esa crisis del año 99? ¿Qué hace que sea esta etapa del año 2020, 2021 diferente? Dos elementos, Liz: la dolarización y el sistema bancario fuerte que ha amortiguado la crisis, no acompañó la crisis como la del año 99. Por eso tenemos que preservar estos dos. El proyecto de ley lo que hace es fortalecer el pilar justamente de la dolarización para que la otra cara de la moneda, ¿no es cierto?, de la estabilidad, que sea el sistema bancario, los depósitos, la liquidez, también se pueda preservar. Específicamente, Liz, hay entonces, ¿no es cierto?, 4 elementos que consideramos nosotros desde la banca, desde la Asociación de Bancos, que son importantes en este proyecto y que son medulares. El primer elemento es el sistema de 4 balances del Banco Central. Retornar a ese sistema en el cual básicamente vamos a saber qué parte de los pasivos del Banco Central, de los depósitos que están en el Banco Central, son respaldados con qué parte de la liquidez, con qué parte del activo y en qué medida se va haciendo. El sistema de 4 balances se restituye en este proyecto de ley. El segundo elemento, el rol del Banco Central, que quede absolutamente claro cuál es el rol de un banco central, un banco de bancos, que no es un banco del gobierno, que no es un banco privado y que no es un banco público, es un banco central. Creo que se aclara muy bien en el proyecto. El tercer elemento, que se pueda definir cuál es el nivel de cobertura adecuada que tiene que tener el Banco Central frente a sus pasivos, frente a sus depósitos, y cuándo se va a lograr cubrir ese hueco que ha quedado, ¿no es cierto?, en términos de cobertura
de los depósitos en el Banco Central. Eso lo establece también el proyecto, incluso con fechas muy específicas. Y el cuarto elemento, que también es importante, es robustecerle al Banco Central, darle más técnica, crear, ¿no es cierto?, los directorios en la Junta Monetaria y en la Junta Financiera que le permitan tener la capacidad técnica, operativa, ¿no es cierto?, profesional que requieren este tipo de instituciones. Ahí están los cuatro elementos. Ahora, pero analizando esos cuatro elementos, en uno de ellos hay quienes dicen, bueno, en el 2014 fueron suspendidos estos 4 balances del Banco Central que, como usted dice, permiten transparentar cómo pesaban los activos del Banco Central para respaldar esos pasivos de dicho banco. Entonces han pasado 6, 7 años sin que hayan estado vigentes esos 4 balances. ¿Qué pasó entonces? Que ahora se hace necesario, para que la gente lo tenga claro, volverlos a retomar. ¿Cuál fue la consecuencia de haberlos suprimido durante todo este tiempo? ¿Qué ha pasado, Liz? En los últimos años, y le voy a dar algunas estadísticas breves para que las personas nos entiendan cuál es la problemática que tenemos. Dentro de los pasivos del Banco Central hay dinero de varias instituciones, pero ha venido creciendo la proporción de dinero que tiene el sistema bancario depositado en el Banco Central. En el año 2009, el porcentaje de depósitos que tenía la banca privada en el Banco Central representaba el 15% del total nomás. Hoy por hoy, de todo lo que tiene el Banco Central depositado, el 55% son depósitos bancarios, ¿no es cierto? Es decir, son depósitos privados. Y en el Banco Central, el gobierno y el Estado en realidad tenían 72% del total de la liquidez del Banco Central era del gobierno central. Hoy por hoy, solamente el 35% de la liquidez es del Estado. Y ojo, del gobierno, que es la cuenta del Tesoro, hay en el Banco Central, hoy por hoy, ¿no es cierto?, hasta la semana pasada, solamente 450 millones de dólares versus los 7,000 millones de dólares que tiene el sistema financiero privado depositados en el Banco Central. Entonces, si es que hay más dinero privado en el Banco Central, que es de los depositantes, que está ahí para cubrir la liquidez del sistema bancario, el rol primordial del Banco Central es respaldar ese dinero y tener físicamente cada dólar disponible por si es que una persona, una empresa, la banca, llega a necesitar ese dinero. Y claro, Liz, hay gente que dice, pero ese dinero no se ha necesitado en los últimos años. No es cierto. En la crisis del año 2015 y en la crisis del año 2020, la banca acudió al Banco Central y le pidió parte de ese dinero. Y en algunos momentos de estos 2 crisis, 2015 y 2020, el Banco Central no tuvo la suficiente liquidez disponible para poder devolver ese dinero. ¿Qué hizo la banca? Trajo sus propias reservas bancarias, que las tiene justamente en el exterior y también en el Ecuador, para poder responder a sus depositantes. Eso es lo que tiene que hacer una banca líquida y prudente en momentos en los cuales el Banco Central no se ha comportado bien con su liquidez. Ahora, pero ahí comienzan a surgir alguna serie de cuestionamientos que me gustaría quizás calificarlos si son mitos o en realmente alguna realidad, ¿no? Muchos se comentan en aquellos que son detractores de esta ley de defensa de la dolarización, que a lo que se quiere empujar es a privatizar el Banco Central, y cuestionan pues precisamente que es la banca privada la que quisiera incluso tomar posesión de ese directorio del Banco Central. Ese es uno de los argumentos que se da para decir no debe aprobarse en estas reformas. Mire, Liz, se han creado una serie de mitos. Yo en la comparecencia a la Asamblea de la Comisión de Régimen Económico el día lunes, a la que fui invitado, identifiqué al menos 9 mitos que son absolutamente falsos frente al tema de la ley de protección de la dolarización. El primero tiene que ver con esto, Liz, ¿no es cierto? Decir que el sistema bancario, primero que se va a privatizar el Banco Central y segundo que el sistema bancario se va a tomar los directorios de la Junta Monetaria o la Junta Financiera. En el proyecto de ley enviado por el gobierno, nosotros no hemos encontrado absolutamente nada que diga que el Banco Central se va a privatizar. Dice que sigue siendo una función del Ejecutivo, dice que el Ejecutivo es quien va a designar básicamente a esos nuevos directores, etcétera, etcétera. Es decir, ahí no hay absolutamente nada. Y ojo, Liz, estuviésemos nosotros en contra de que se vaya a privatizar o tomar de alguna forma el Banco Central. Eso no debe suceder. El Banco Central tiene que ser un banco de bancos, un banco de liquidez. Eso es lo primero. Y lo segundo, en el proyecto de ley enviado por el gobierno, lo que hemos encontrado son varios mecanismos que impiden
que ningún tipo de grupo, ni político, ni económico, ni bancario, ni la asociación de bancos, vayan a estar sobre representados y ni siquiera representados en las juntas que se están creando. Y por supuesto, creo yo que la Asamblea tendrá que debatir estos temas, y si quieren ponerles más candados para que estén más seguros y que se caiga totalmente este mito, que las pongan, que las revisen. La asociación de bancos, los bancos miembros, nosotros no tenemos de interés en tener una representación ahí, ojalá sí coordinación, ojalá sí una voz, pero de ninguna forma que nadie quiera tomarse el directorio ni del Banco Central ni de la Junta. Ahora, otro de los aspectos que han dicho es que, claro, se busca fortalecer al Banco Central, pero para que sea un banco de créditos para la banca y no para el gobierno, argumentando además que se eliminaría la regulación de las tasas y comisiones y que eso de ahí, pues, sin duda favorecería, como digo, a la banca privada. ¿Usted pudiera señalar que eso también es otro de los mitos con los que se busca quizás perjudicar a ese proyecto que ahora está en manos de la Comisión Económica de la Asamblea? El régimen económico de la Asamblea. Liz, absolutamente falso. En el proyecto de ley, en la última versión enviada por el gobierno a la Asamblea, que nosotros hemos podido revisar, se mantienen los controles de tasas, se mantienen los controles de las comisiones, es decir, el Estado, ¿no es cierto?, el Banco Central y la Junta van a seguir regulando las tasas de interés en el Ecuador. No se eliminan los coeficientes de liquidez doméstica, no se eliminan las reservas mínimas de liquidez, que también es un mito, y tampoco se eliminan los controles de tasas y los controles de comisiones. Efectivamente, ojalá algún rato, como lo hemos comentado, podamos avanzar en el Ecuador hacia tener normativa internacional, que las tasas se puedan fijar de la misma manera que se fijan en otros países, en Colombia, en Chile, en Perú, en Europa, etcétera y demás, acompañando los ciclos económicos para aprovechar de mejor forma la liquidez, los créditos, y para sacar sobre todo a la gente que se encuentra excluida del sistema bancario. Pero esta ley no topa nada de eso. Ese será un tema que tendrá que verlo en el futuro el gobierno, el Banco Central, las superintendencias, las juntas y demás. Pero el segundo elemento que usted menciona, Liz, es el más importante y quiero abordarlo. Es el rol del Banco Central. ¿Cuál ha sido el problema de este Banco Central, ¿no es cierto?, que básicamente se le ha metido la mano al Banco Central, se ha expandido, ¿cómo se llama esto?, el balance del Banco Central para financiar déficit fiscal? Y déjeme decirle cuáles han sido los pasos que se han utilizado ahí. El gobierno se ha quedado sin plata, le ha pedido al Banco Central que le acredite en su cuenta del Tesoro dinero. El central le ha dicho, tú no tienes dinero, pero te voy a acreditar eso a cambio de unos papelitos que no valen nada y que ni siquiera tienen fecha de repago. Aumenta la liquidez en la economía, suben los depósitos, sube el nivel de encaje en el Banco Central, y el rato que alguna persona o los bancos, ¿no es cierto?, en alguna institución va al Banco Central y le dice, aquí dice que yo tengo 7,000 millones, devuelva esos 7,000 millones, el central se da la vuelta y dice, no, lo que tengo son papelitos. Esa es la base de la defensa del rol del Banco Central y de volver a reequilibrar los balances del Banco Central. Es increíble que nuestro banco de bancos hoy por hoy tenga menos liquidez, ¿no es cierto?, tiene alrededor del 45% de dinero constante y sonante de dólares, y todo el restante, ¿no es cierto?, más del 50% de sus activos está en papelitos. Eso es haberle metido la mano al Banco Central y es peligroso para la dolarización. Pero ahí hemos escuchado los argumentos de por qué el Banco Central no puede solventar una necesidad que tenga el gobierno en un momento de emergencia, y han citado ejemplos incluso como el caso de Panamá, donde dicen que hay un Banco Central que sí da créditos al gobierno en caso de que necesiten. Usted ha expuesto lo que ha venido pasando. ¿Cuál sería el riesgo de que continúe siendo el Banco Central entonces sí una especie de caja chica de financiamiento de los gobiernos de turno ante ese déficit que tienen, ¿no? ¿Cuál será ya esa consecuencia en el corto, mediano o largo plazo? Liz, en el cortísimo plazo, ¿no es cierto? Estamos atravesando por una crisis económica de unas dimensiones, de unas proporciones que el Ecuador no ha visto antes, ¿no es cierto? Si el Banco Central no se comporta bien, si se le vuelve a meter la mano al Banco Central, vamos a llegar a un punto muy cercano, ¿no es cierto?, en el cual la cantidad de dólares que tiene el Banco Central para respaldar la liquidez, no solo de las empresas públicas, de los GAT, de los municipios y demás, sino ya del sistema financiero privado, no va a ser suficiente. Y ahí lo que va a suceder en algún momento es que el Banco Central va a tener que dejar de hacer
pagos y va a dejar de hacer transferencias internacionales y locales. Eso sería un riesgo tremendamente alto. Por eso es que cualquier nueva metida de mano al Banco Central que utilice las reservas internacionales, ¿no es cierto?, sería un grave error. Liz, déjeme aclararle este punto porque este es el tema medular. Hay solamente 3 formas en las que se puede utilizar al Banco Central: la adecuada, la fraudulenta o ilegal y la inadecuada hoy por hoy. ¿Cuál es la adecuada? Si es que el gobierno tiene dinero ahí o cualquier institución tiene dinero ahí, el Banco Central le traslada dinero a una cuenta del gobierno, por ejemplo, si que viene más deuda, si que viene más riqueza internacional, etcétera, se utiliza ese dinero. ¿Cuál es la fraudulenta? Que el gobierno le diga, yo no tengo plata, pero ahí resulta que los bancos tienen alguna platita, o el BIES tiene una plata, o las cooperativas tienen una plata. Por favor, pásame eso a mi cuenta. Eso es un fraude, eso no se puede hacer. ¿Y cuál es la tercera opción? Que es una opción que es inadecuada y que tiene que volverse también ilegal a través de este proyecto de ley, que es que el gobierno le diga, no tengo plata, pero créame tu dinero, deposítame dinero que no está respaldado para que yo pueda comenzar a pagar sueldos, deudas, de bonos internos, etcétera y demás. Estas son absolutamente inadecuadas y debilitan al proceso de dolarización y obviamente terminarían debilitando al sistema bancario, que ventajosamente, Liz, es un sistema estable, líquido, que amortiguó la crisis del año pasado. Pero, estimados amigos, todos quienes nos escuchan, imaginemos qué hubiese pasado con este nivel de Banco Central que se ha manejado si es que el sistema bancario no se comportaba a la altura, si no aprendía de las lecciones de las crisis del 99 y no se hubiese vuelto más líquido, más robusto en medio de la crisis que hemos tenido hoy por hoy. Y precisamente se ha querido más bien vincular este proyecto de ley con la crisis del 99. Y a manera de conclusión, quizás, ¿cómo usted resumiría hacia dónde nos encamina un proyecto como el que ha planteado el Ejecutivo desde su punto de vista al sistema monetario, financiero, bancario y a la misma dolarización? Mire, Liz, la crisis del año 99 fue una tragedia para todos. Fue una tragedia desde el punto de vista económico, financiero, social y político incluso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender de las crisis del pasado. La banca ha aprendido de esas crisis. Los bancos que quebraron en el año 99 no están con nosotros. Tenemos una asociación de bancos depurada, un sistema de bancos depurados. Y hoy por hoy lo que tenemos es la oportunidad de aprender de esas crisis del pasado y de las crisis más recientes que hemos tenido en el año 2015, en el año 2020, y reforzar todos los mecanismos que nos permitan mantener y sostener la dolarización de aquí al futuro. Esto es lo que hace este proyecto, llevarnos en el camino correcto, aunque evidentemente falta muchísimo más para acercarnos a estándares internacionales y seguir, sobre todo, Liz, atrayendo más inversión extranjera, más inversión de capitales y robusteciendo al sistema financiero para que podamos, ¿no es cierto?, hacer lo que todos queremos, ser un sistema más competitivo, más fuerte, que atraiga más depósitos internacionales y que de esta forma podamos seguir sirviendo a la ciudadanía. Pero tenga la plena seguridad que en este entorno, con esta ley, sin esta ley, con X candidato o Y candidato, a partir del día lunes, el sistema bancario va a seguir aquí, va a seguir apoyando a sus depositantes, custodiando los dineros que nos han sido confiados y apoyando el proceso de reactivación. Eso téngalo por seguro. Bueno, y el gobierno espera, el Ejecutivo, que esta ley esté aprobada, es su aspiración, pues antes de mayo de este año. Ahora quisiera remitirme a lo que usted acaba de mencionar y es un poco comparar, ¿no? Usted empezó esta entrevista haciendo un llamado a la calma después de una campaña agresiva, sucia, usted la calificaba así en los últimos días, en relación a la banca privada, y el año 2020 fue un año difícil. Sin embargo, recuerdo haber tenido entrevistas con usted donde el sistema bancario se mostraba fortalecido. Este 2021 estamos nuevamente con un repunte del COVID-19, una situación que preocupa, con medidas restrictivas nuevamente. ¿Cuál es la situación en este momento, quizás hasta en cifras, si pudiéramos hablar y actualizarlas en las condiciones de la banca privada, ¿no? Sobre todo por el momento en que estamos viviendo y que se ve pues un panorama complicado a nivel de emergencia sanitaria nuevamente? Sí. Liz, yo he iniciado este año diciendo que el año 2021 es un año de cauta prudencia, digamos, ¿no es cierto? O de cauta optimismo, llamémoslo así. Cautela porque todavía se mantiene la crisis, porque todavía, ¿no es cierto?,
se mantienen los estragos del COVID-19 y optimismo porque sin ninguna duda, a pesar de la crisis tan fuerte que tuvimos el año anterior, el sistema bancario está estable, está líquido. Tenemos el nivel de liquidez más alto histórico que hemos tenido. Óigame bien, Liz, el nivel de liquidez más alto histórico que hemos tenido en medio de esta crisis. El 33% de liquidez es lo que tenemos hoy por hoy, que es de los más altos de América Latina. Tenemos el nivel de cobertura de provisiones, por si es que llegan a dañarse los créditos que se han entregado, el nivel más alto histórico de cobertura que ha tenido el sistema bancario, por encima del 280%, también el más alto de América Latina, y el nivel de capitalización también más alto. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que tenemos un entorno todavía muy complicado en el año 2021, el sistema bancario amortiguó y logró pasar lo peor de la crisis del año 2020. Imagínese lo contrario. ¿Qué pasaba si no teníamos una banca estable y la banca no hubiese podido salir a apoyar en dos formas a su cliente? Primero, precautelando su liquidez, que es la principal responsabilidad. Y segundo, apoyando a todos a esos sectores productivos, empresas y familias que más alivio financiero requirieron en el peor momento de la crisis. Resulta, Liz, que el sistema bancario, ahora lo podemos comparar con otros países en América Latina y en el mundo incluso, el sistema bancario ecuatoriano está entre los que mayor nivel de apoyo financiero, de alivio financiero privado dio durante el año anterior, más que Chile, más que Perú, más que incluso España, ¿no es cierto? 36% del total de la cartera fue aliviada durante el año anterior y todavía lo seguiremos haciendo durante este año mientras los clientes lo requieran. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros en los desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Liz. Un mensaje final. Estamos enfrentando el día domingo un proceso electoral crispado, complicado, lleno y atravesado de una campaña sucia hacia el sistema bancario. Ratificarles a los 7 millones de depositantes de la banca y a todos quienes nos escuchan. Tenemos una banca estable, tenemos una banca líquida que nos va a permitir ir a votar con tranquilidad. Y el día lunes, pase lo que pase, todos podremos reenfocarnos en la reactivación y en poner de parte para sacar al Ecuador hacia donde queremos todo, hacia la reactivación, hacia el desarrollo y hacia la competitividad. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente, que tenga un buen día.